Buen día, me presento. Mi nombre es Luis López de la empresa Consultores de Pensión y Seguridad Social. El día de hoy veremos el cálculo de pensión con características similares, pero con un monto de pensión diferente, ya que en algunas ocasiones es fácil decir o pensar cuánto te tocaría de pensión siguiendo el ejemplo de amigos o familiares que tienen una cantidad similar de semanas ya puede ser también que tengan también una esposa y un hijo. Y aquí como vamos a analizar los ejemplos, y como vemos, tres personas tienen exactamente unas características similares, prácticamente casi idénticas que son número total de semanas. Las tres cuentan con un total de semanas de 1200. Aquí en el segundo ejemplo, aquí están igual. En el tercer ejemplo igual, 1200 semanas. Cuentan también, cuentan también con una esposa. Se les va a asignar un 15% más por concepto de asignaciones familiares. Por la esposa se le asignarían un 15% más. Cuenta con un hijo, las personas cuentan con un hijo, así que se le asignaría también un 10% aparte del 15% que ya se le asignó correspondiente a la esposa. Aquí vemos, se le asigna la ayuda por la esposa y una por el hijo. Las mismas semanas, los mismos factores, una esposa, un hijo, la misma edad de jubilación, la misma edad de pensión, que son a los 60 años. Pero aquí vamos a ver una diferencia. La diferencia es en el monto de la pensión. En el monto de la pensión. Aquí como vemos, aquí a la primera persona se le asignó una pensión, tenía derecho a una pensión de 7,628. Y aquí con el segundo ejemplo que veremos, esta persona tiene derecho con exactamente con los mismos factores, tiene derecho a una pensión de 10,937. Esta es la segunda persona. Y aquí la tercera persona va a tener derecho a una pensión de 21,875,73. Pero aquí va a radicar la diferencia. La diferencia va a ser en el salario promedio de las que tuvieron las tres personas. Como vemos, la primera persona alcanzó a tener un salario promedio de sus últimas 250 semanas de 500 pesos. Con un salario promedio de 500, un total de semanas de 1200, así. Se le asigna también ayuda por la esposa, por el hijo y pensionándose al 75%, ya que se pensionaría a los 60 años, él alcanzaría una pensión de 7,628. El segundo ejemplo, igual 1200 semanas, una esposa, un hijo a los 60 años, pero con el salario promedio de sus últimas 250 semanas de 750 pesos, su pensión llegó hasta los 10,937. Y aquí en el tercer ejemplo vemos que tuvo igual 1200 semanas, una esposa, un hijo, pensionándose igual a los 60 años, pero con un salario promedio de 1,500, él alcanzaría una pensión de 21,875. Como ven, muchas veces llegamos a pensar
o es fácil decir que te corresponde tanto de pensión tomando el ejemplo de algún familiar o amigos, pero vemos que aquí la diferencia también va a radicar en el salario promedio de tus últimas 250 semanas. Vemos como la primera persona con un salario promedio de 500 alcanzaría la pensión de 7.628. La segunda persona con un salario promedio de 750 se le asignaría una pensión de 10.900. Y en el tercer ejemplo, esta persona alcanzó un salario promedio de 1.500 con las mismas 1.200 semanas que tuvieron las dos personas del ejemplo anterior. Le alcanzaría una pensión de 21.875.73. Con un análisis previo podemos conocer y realizar estrategias para poder aumentar la pensión, ya que esta cantidad, un salario promedio de esto se puede llegar a tener. Hay que analizar ahí cómo está tu situación, cómo podemos hacerle, qué estrategia vamos a ocupar para llegar a tener la pensión que desees, una pensión que estés buscando. Les voy a dejar aquí, les voy a dejar mis redes sociales en el primer comentario y nos ponemos a disposición por medio de nuestra página de Facebook y YouTube. Suscríbanse a mi página de YouTube. Aquí voy a seguir subiendo videos similares con cálculos de pensión. Voy a poner también videos de seguridad social y cálculos de nóminas. Contamos también con facilidades de pago para las proyecciones. Facilidades de pago. Y pues nos ponemos a su disposición y por su atención, muchas gracias.